los nombres, algo que se ocupa mucho, tiene que ver con el tema de las habilidades, y la autocomplacencia. O sea, es evidentemente de que en la construcción de un currículum una persona no va a colocar de que es, no sé, poca habilidades blandas o que tiene poca capacidad proactiva. Pero tampoco, no puedo colocar todas las cosas en máximo y aparte también en base a qué criterio hago esa cuantificación de una competencia. ¿Cuál es mi autorreporte? Lo que me dijo mi mamá. Entonces es importante como, si yo voy a decir que tengo la presencia de tal competencia y en qué nivel, afirmarlo en base a un indicador que sea más cuantitativo o en base a algún certificado, alguna capacitación o una acreditación o quizás alguna habilidad que de forma más cualitativa nos indique acerca de la presencia de algún elemento. ¿Cómo se hace en cuanto a las habilidades blandas, por ejemplo, que es difícil en el sentido en el currículum, como decías, como de dónde, como que quién lo avala? Claro, sí. Mira, a mí lo que me pasa cuando veo currículum en realidad es que encuentro mucho más valioso cuando la persona, no sé, relata de que pertenecen a, no sé, una comunidad ya sea espiritual, deportiva, cultural, de lo que sea, de vinculación con otros, más que me diga, no sé, tengo capacidad para trabajar, más que diga capacidad para trabajar en equipo alta. No sé si me entienden. Creo que ese tipo de material es mucho más valioso que un gráfico o que un relato. Eso yo creo que podría como responder a tu pregunta, porque lo mismo que te decía, o sea, una habilidad en sí misma es difícil de poder explicitarla y cuantificarla. Entonces eso puse como aparte de los monitos que creo que no van al caso. En el ejemplo de la derecha, bueno, tenemos esa imagen que es genérica, o sea, es como una persona que descargó un formato de currículum y ni siquiera se dio el trabajo de sacar esa imagen de foto genérica de Facebook. No estoy diciendo que te coloquen una foto necesariamente de ustedes mismos, de hecho yo no lo sugiero, pero al menos si vas a descargar un formato, sácale eso. Y aparte la letra y como esos aspectos como de forma. Ahí también en cuanto al inglés, yo prefiero que coloquen, no sé, tengo cursos de tantas horas acá en el Instituto Británico, en lo que sea, más que explicitar, tengo inglés medio en base a veo series, no sé, pero que sea en base a un indicador cuantitativo o algo que acredite la afirmación que yo estoy haciendo en mi currículum. Hace poco, ayer, en un currículum que vi, la persona puso español alto. Eso no lo hago, porque es como lo básico, lo esperable a que la persona maneje un nivel de español alto. Esto es lo que le decía en cuanto a las competencias laborales, o sea, hacer una adaptación curricular a la vacante a la cual yo estoy postulando, porque no es lo mismo postular al rubro, no sé, educación parvularia, donde otras herramientas o otras competencias son mucho más relevantes a que si yo estoy postulando a un cargo en minera o en salmonicultura. Entonces, hacer la adaptación curricular correspondiente, obviamente no mintiendo, pero quizás sí enfatizando algunas cosas y haciendo una revisión continua del currículum. No va a ser como, construí mi currículum en noviembre del 2022 y va a ser el mismo que voy a estar ocupando un año más o 2 años más, porque claramente que este es un reflejo y es una fotografía de mi actual desarrollo profesional. El otro ejemplo que puse allá tiene que ver con ¿por qué lo puse? Porque la idea del currículum es que en una hoja nosotros podamos hacer como un resumen general de la otra persona. Y en ese ejemplo tenemos que en una hoja la persona lo único que hizo fue colocar características acerca de su autorreporte, de forma de trabajar y de forma de ser, pero no tenemos ningún otro dato más, ni dónde trabajó,
de qué tareas desarrolló, o algún indicador cuantitativo acerca de algún logro en el contexto laboral. Entonces, aumenté el porcentaje de ventas en un 20%. No sé, como un indicador que refleje algún logro específico y no solamente prosa, que es como el ejemplo que nosotros podemos ver ahí. Acá, por ejemplo, en el de la derecha tenemos que toda la primera hoja, que les insisto, la idea es que esto sea un resumen gráficamente atractivo. Tenemos que toda la primera hoja lo único que nos dice son los datos personales y los datos de formación básica y media del candidato. Entonces, lo cual para el reclutador, cuando tienes muchos currículos que ver y poquito tiempo y te están llamando tu jefatura y tus compañeros de trabajo por otra parte, la idea es que hacer eficacia de economía de tiempo. Entonces, que en una sola imagen nos pueda quedar como el panorama completo del candidato o de la candidata, ¿vale? Y bueno, lo mismo con esto, que son ejemplos muy habituales. Y bueno, por último también que era acá no sé muy bien ahí, pero claro, acá la ortografía, o sea, tenemos adaptabilidad con B corta, o sea, lo básico también tiene que ver con la construcción de un currículum y revisar la ortografía del mismo instrumento, porque es tu carta de presentación en el mercado laboral y a donde te vayan a visualizar tu currículum. Algún otro aspecto quizás más técnico, pero tiene que ver con siempre guardarlo en PDF, no en Word. Eso tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, el tema de que el archivo Word se puede modificar, y es algo que tiene que ser modificable, pero exclusivamente por el dueño del currículum y no por otras personas. Y aparte porque las plataformas digitales, que es donde habitualmente se revisan los currículums, es mucho más amigable, más fácil de abrir, de guardar, etc. un archivo PDF a un archivo DOC, ¿ya? Entonces, siempre el currículum en PDF, ¿vale? Bueno, algunos aspectos como ya tips más específicos: ordenar la información desde lo más reciente hacia lo más antiguo y no viceversa, que uno intuitivamente podría ordenar las cosas como cronológicamente, ¿cierto? Como, no sé, básica, media, superior, etc. Para la construcción de un currículum, no. Lo más reciente primero, porque te insisto, uno cuando, al menos en Occidente, leemos de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Entonces, la idea es que vaya como en esa lógica de la información que uno plasma. Cuida la extensión, que era lo que te decía, una hojita suficiente, a lo más 2, pero no porque tengas 8 hojas de currículum es que vas a ser un profesional más competente, sino que eso indica más bien tu poca capacidad de síntesis. Describir las funciones más que exclusivamente el cargo. Detallar cuáles eran brevemente las funciones que a ti te tocó desarrollar en tal o cual organización. Hazlo visual, como te decía, como que sea atractivo visualmente, no necesariamente, de hecho, insisto, yo no lo sugiero colocar una fotografía, pero sí que sea armónico. No lo voy a colocar con, no sé, verde limón o todo negro, ¿entendés? Sino que sea como armónico visualmente. Revisar la ortografía, que debiera ser algo como de perogrullo. Utilizar el formato PDF, como decía, prestar atención a tus perfiles en redes sociales, que era lo que decía Gerardo. Sí, eso uno lo hace. Uno, claro, recibe el currículum y ya si ese currículum capta tu atención y coordinas eventualmente para una entrevista un poquito más en profundidad, la revisión del perfil de Facebook al menos sí se hace. Entonces ahí también tener plena conciencia de que existimos personas que hacemos eso y considerar. Comparte tus habilidades, como te decía, en el sentido de que
ciertos hobbies o cierta, si por ejemplo si perteneciste al centro estudiante, eso por cierto de que habla de la presencia de ciertas habilidades o de ciertas competencias o de ciertos intereses al menos. Bueno, transversal no solamente a la confección del currículum, sino que la experiencia humana, ser honesto en base a lo que uno va a plasmar en el currículum y actualizarlo, que como te decía, es un ejercicio constante de actualización de currículum. Si hago un curso, si hago tal o tal actividad, adjuntarlo, o sea, plasmarlo eso en el documento que es tu currículum, que hasta en el PDF.